Askirukipan takinitaki. Askiurukipan Yatichiri. Askirukipana yatichiri. Askirukipan takinitaki. Kaltañan aymari yatiqawimpi. ¿Ya? Hichuruja yatiqañaniwa atributos. ¿Ya? En castellano decimos que un atributo es, a ver, un modificador, ¿no? En este caso vamos a ver varios tipos de atributos, ¿ya? Por ejemplo, aquí voy a escribir atributos. ¿Están viendo la pizarrita? ¿Sí? ¿Alguien está viendo? Sí. Sí, Yatichiri. Entonces, el primer atributo vamos a ver de clasificación, ¿ya? Clasificación. Por ejemplo, ¿cómo podría yo clasificar? ¿Sí? Clasificar. Por ejemplo, voy a poner siempre un ejemplo, ¿ya? ¿Qué es choque? Papa. Pap. Choque yapu. Yo creo ¿Estoy que clasificando sí o no? sí. ¿Ya? Choque yapu va a ser una clasificación de lo que es los sembradíos, ¿ya? Entonces, esto es el atributo y esto es la palabra raíz, el núcleo, ¿no? Entonces voy a poner atributo, esto voy a poner raíz, ¿ya? ¿Ya? Estoy clasificando, ¿no? Recuerden, estamos viendo atributos. ¿Ya? Clasificación. Voy a poner otro ejemplo, a ver qué puede ser. Ahí sí. Kayu usu. ¿Qué es kayu? Pie. 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 Usu, Duele. Enfermo. enfermedad, ¿no? ¿Ya? Entonces, ¿estoy clasificando? Sí, estoy clasificando. A ver, ¿algún otro ejemplo que podía poner? Uraka usutu. Ya, pero sería el mismo ejemplo, ¿no? Ah, Otra forma de clasificar. Lavar la ropa y si taxuta. Ya. Y sí. Axuta. Ya podría ser easy, ¿no? O sea, podría lavar otra cosa. Eh, Cañasco. Ya, pero no sería asoña eso, ¿no? Sería ajá, jariña. A ver, entonces, sí. solamente vamos a utilizar la clasificación cuando podamos hacer varias cosas con la palabra raíz, ¿ve? Pues aquí puede haber uso, 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 ¿no ve? Pero aquí Ah, estoy ya, ya, clasificando. ya. Aquí puede haber siwariapo, cañayapo, jupayapo, ¿no ve? Estoy clasificando. Ah, Ahora, ya. axuña como tal solamente es la ropa, ¿no? Sí. Entonces, Cañasco. aquí podría decir, y quint axuta, ¿no ve? ¿Ve? Solamente la ropa se puede lavar. En Aymara solamente la ropa se dice axuña, axuta. Ajá, Ahora, por ejemplo, platos es jariña, sí. auto es jariña, ¿no? Es otro, ¿ya? Entonces, este ejemplo hay que mejorar, ¿sí? Ah, ya, ¿Dejo entonces entender no. en tema de clasificación? Claro. Ah, ya entendí. ¿Se ha entendido?
Así, yo la entendí, Ya, profe. Tichiri, podría ser entonces como decir recoger flores, como ser claveles, dalias en clasificación de flores. Claro, eso sí entraría, ¿sí? Por eso decimos clasificación. Un hecho que clasifica, ¿ya? Clasifica, ¿ya? ¿Se entiende? ¿Tienen Sí, alguna pregunta? Y ustedes van a hacer más ejemplos, ¿ya? Mm. Vamos a ver otra forma de atributo. Por ejemplo, la otra forma de atributo tiene que ver con tema de materia. Materia, ¿ya? Por ejemplo, hichu, ¿qué es hichu? Paja, 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 ¿no? mm, Hichu uta. casa de ¿Qué paja, significaría? casa de paja, techo de Casa paja. de paja, Ah, ya, casa. ajá, ¿sí? Casa de paja, ahí está el atributo, ¿no? Ay, ¿qué le entra? Y la uta, que sería la palabra raíz, ¿no? Hichu uta. Estamos hablando de materia. Entonces, estamos clasificando, estamos dando un atributo a la casa en función al material. ¿Está Mm, claro? sí. sí, ¿Sí? mm, Eso es otro atributo. Por ejemplo, yo podría decir con la casa mismo, ¿no? Eh, ahora calamina se dice calamín, ¿no? Calamín uta. ¿Qué estoy diciendo? casa de calamina. Casa de calamina. ¿Ven? Es un atributo que le estoy dando en función em, al material, ¿sí? A la materia. Podría decir otro, por ejemplo, Ullu, ¿qué es Ullu? Madera, Madera, Ullu uyu, uta. uta, ¿Qué sería entonces Ullu uta? casa de madera, casa de casa de madera. madera. Casa de madera, madera. Ñac uta también, ¿no? Ñeque uta, por ejemplo, ¿no? A ver, voy a casa poner de aquí. Ñeque uta. Uta. Ahí está. Ñeque es material, es barro, ¿no ve? Barro. ajá, ¿No? Ñeque uta. Entonces, casa de tierra, casa de adobe podría ser, ¿no? Calauta. Cala Calauta, sí. uta. Excelente. Cala uta. Cala es Piedra. piedra, ¿sí? Entonces estamos diciendo casa de Casa de piedra. en función a la materia estamos clasificando. Ahora, a ver, que no sea casa, a ver, ¿alguien otro ejemplo? Mm, ¿Han escuchado esto? Y Iwi, y sí. Ah, ya. ropa de lana de oveja, Lana de oveja. ¿Lo ven? ajá, Entonces aquí ya le estamos dando el atributo en función a la materia que está elaborada, ¿no? Estamos hablando de ropa, pero hecho de lana de oveja, oveja, ¿sí? A ver, otro ejemplo que no sea ni ropa ni casa. Mm, ese uta, no, ese, ¿qué? ropa de lana de cuchara de palo, cuchara de Ah, ya. aluminio. Huizla, No sé cómo Cuyuis, dice, cuchara huislia, huista, vamos a poner ya. ropa de la oveja, profesor. Cuyo, yo, eh, huizla, cuyo huislia, ¿ya? ¿Ya? A ver, otro ejemplo que no sea casa ni ropa. Tal vez en castellano hay muchos, ¿no? Pero en Aymara medio que no, ¿no? ¿Sí?
Bien. ¿Sí ha entendido Sí, en función a la materia? sí. Sí. Profesor, ¿podría repetir Profe, el desde el comienzo? camino de tierra, camino de enlosado, asfaltado, ahí, ¿eso entraría en el tema o no? Exactamente. La Aquí podríamos clasificar eso, ¿no? Aquí entraría, ¿no? ¿No? Ajá, en Por materia. ejemplo, asfaltado, enlocetado, camino de tierra. Estamos clasificando, Ah, ya. ¿ya? Estamos viendo atributos, alguien decía desde el principio, ¿no? Hay varias formas de atributo. Ahorita hemos visto dos, ¿ya? Por ejemplo, el primer atributo tiene que ver con clasificación, ¿ya? ¿Cómo clasificamos? En función al hecho, a la actividad, ¿no? Por ejemplo, ya pues sembradío, ¿no? Entonces puede haber sembradío de papa, de cebada, de quinoa, de cañagua, Ujú. de oca, ¿no? Entonces yo clasifico de cuál estoy hablando, ¿no? Otro ejemplo, ¿no? El uso es enfermedad. Puede haber enfermedad de pie, de cabeza, de corazón, de mano, de dedos, de todo, ¿no ven? Entonces yo estoy clasificando. Eso es clasificación. Ahora, en tema de materia, hace referencia a de qué está hecho, ¿ya? ¿De qué está hecho, no? Entonces, hichu es paja, uta casa, ¿no? Entonces, casa de paja. Calamina, ¿no? Casa de calamina. Ullu, madera, ¿no? Casa de madera. Ñique, barro, ¿no? Entonces, casa de barro, ¿no? Que sería adobe, ¿no? Cala es piedra. Entonces, en funcional, la materia, ¿ya? ¿Se ha entendido los dos atributos? Sí, profe. Sí. Sí. ¿Ya? Muy bien. Ahora vamos a ver el siguiente atributo que tiene que ver con propiedad. ¿Ya? A ver, voy a borrar esto. Propiedad. Por ejemplo, el ejemplo típico. Chaya, ¿qué chaya? Tierra. Tierra, arena también, ¿ya? Ajá, arena. Vamos a admitir. Tierra, arena. Chaya pampa, ¿qué sería? De, De tierra o de arena. Pampa de arena. Pampa de arena, llanura de arena, ¿no? Pampa de Sí. arena, ¿sí? ¿En qué circunstancias se dice, a ver, Chayapampa? se dice cuando estás ahí en un campo, tienes un lugar El donde desierto puede ser Chayapampa. Ya, el desierto puede ser, ¿no? ajá, Lugar Muy donde árido. tiene más arena que cualquier otra cosa, ¿no? ajá. ¿Ya? Eso, ¿no? Entonces, eso es materia. Por ejemplo, esto mismo, su variante, yo podría decir, vamos a admitir un ratito. Su variante, yo podría decir, por ejemplo, Chayapata. ¿Qué estoy diciendo? Pata. Ah, pata es arriba. Chayapata. Exacto, ¿no? Entonces, alguna montaña pequeña en el cual igual hay arena, ¿no ve? Mm, ¿Sí? Entonces, estamos mencionando lugares que tienen ciertas propiedades, ¿ya? Por ejemplo, voy a poner Hichu, ¿qué hemos dicho? paja. Paja. Hichucollo, Cerro de paja. cerro de pajas, ¿no? Sí. ¿Sí? Donde hay esas pajas, ¿no? Lo que llamamos el hichu. Son varios, ahí existen variedades de paja, ¿ya? Entonces el hichu es el que te pincha, el gruesito, ¿no? Ya, otro hay cicuya,
otro en Guaylla, hay diferentes variedades, ¿ya? Hichucollo, ¿no? Entonces, el cerrito o el cerro donde hay mucha paja. ¿No ve? Estamos haciendo referencia a propiedad. ¿Algún otro ejemplo? A ver. Punocollo, licenciado. Huilacollo, correcto. ¿Qué es huila? Rojo. Rojo. ¿Qué estoy diciendo huilacollo entonces? Cerro rojo. Cerro rojo. Cerro rojo. A ver, otro les voy a poner. Tala, ¿qué es? Piedra. Piedra. Talalar, talalar, Pampa. Calalar, pampa es. Pampa de talalar pie. es exagerando, ¿ya? ¿Ya? Entonces hay muchas piedras, ¿no? En la pampa. Talalar, pampa, Ah, pampa de. piedras. Pampa pedregosa. Exactamente, ¿no? Pampa pedregosa, donde hay muchas piedras. ¿Ya? ¿Se Espacio entiende? pedregoso. Propiedad. Entonces, yatichiri, asturukipanay. Y yatichiri, entonces también se puede decir chayajahuira. Chayajawira, sí, podría decir. Río de arena. Ay, ya. Calahuahua, es un niño de piedra. Calahuahua, ya, podría ser. Aquí hay un sector que se llama Jancolacane. Hancolacani, ya, sí, también. Hanco es piedra, ¿no? Lacan. Laca es tierra. Mm. Lugar Mm. donde tiene tierra blanca. Mm. Hancolacani, ¿sí? Estamos haciendo referencia, ¿no? Al lugar donde tiene tierra blanca. Propiedad. Mm, ¿Quedó claro? Sí. ¿Alguna pregunta? Profesor, ¿me escucha? Sí, le escucho. Ay, por fin, le estaba preguntando de hace rato, pero creo, me parece que mi internet estaba mal. Ya Ya, también ¿cuál lo, era su pregunta? no, era del principio, cuando eran con la clasificación, después era con materia, ¿verdad? Sí, Ya. En esa clasificación más o menos puede ver que se podría decir que todo lo que son verbos, algo así, y en la materia como si fuera un adjetivo, ya. se podría decir algo así, todo lo que es este verbo sería como clasificación. No específicamente. Ya. No. Por ejemplo, yo podría clasificar, ¿qué hemos clasificado? ¿Cuáles eran los ejemplos? ¿Me puedes decir? Sí, ay, ya no me acuerdo ahorita, no, justo no la apunté, no tenía. Cayuso, digamos, ¿no? ¿Ya? Me acuerdo de eso, cayuso, ¿no? Claro, Ahora, yo podría enfermedad. clasificar no precisamente con enfermedad, ¿no? Podría clasificar en función a otra cosa, ¿no? Por ejemplo, el yapu que hemos clasificado, no De precisamente es bailes. verbo, ¿no ve? ¿No ve? Choque yapu. ¿Dónde está el verbo? ah, pero yapu, yo lo estaba relacionando con hacer, ¿no? O sea, el yapu choque No, yapu, entonces el yapu es hacer, ¿no? Ah, no, yapu es No, sembradío, ya es pues chakra. sembrar. sembrar, pues, claro, o sea, a eso, sembrar, cuando uno siembra es acción, pues estás haciendo algo. Ya, pero en este caso no estamos refiriendo a eso, ¿no? Estamos clasificando en función al producto que está creciendo en ese sembradío. Ya, creciendo, ¿Ya? ya, ya. Ujú. Ya, Sí, entonces porque, no es precisamente eso, ¿ya? ¿Sí? ¿Alguien ya. quiere preguntar? Otra pregunta, ¿cuál era? Creo que te he cortado, ¿no?
No, sino que cuando estaba ahí quería que me volviera a explicar, pero como ya no, como me dijo, no escuchaba, estaba hablando, pero no me escuchaba nada. Ya sí. Ujú. Ah, ya, pero sí he vuelto a explicar todo. No, ¿Alguna no, no, otra pregunta? no escuché. Como dije, como mi internet creo que estaba mal. No llegué a escuchar. Solamente partes nomás escuché acerca del pero después de repente había un silencio y luego nuevamente hablaba. Había un silencio y nuevamente hablaba así. Entonces no. Si ha vuelto a explicar, no lo escuché. Ah, ya, lo he vuelto a explicar. Mm. Ya, ¿alguna otra pregunta? ¿Se ha entendido? Hemos visto ya 3 atributos. Yatichiri, ¿lo va a mandar este documento al grupo? No estoy haciendo en documento, directamente en la pizarra. En grabación nomás me lo van a ver. Ah, ya. ¿No? ¿Nadie? ¿No hay preguntas? No, Ya. está bien. Siguiente, procedencia. ¿Ya? Lo voy a borrar. Procedencia. Yo podía clasificar, por ejemplo, objetos, personas, ¿no? Voy a poner un ejemplo a ver qué podría ser. Ya, sí. ¿Saben qué es SUNY? Arriba en la precordillera. Ya, es como el decir altiplano, ¿ya? Ajá. SUNY Hackey, ¿qué estoy diciendo? Hombre de de arriba del altiplano. Hombre del altiplano, ¿no? ¿Sí? Y es sí, Todo esa. persona ¿No? sería. Procedencia. Yo podría decir, por ejemplo, vamos a seguir con personas en Cotajaque. Cotajaque, ¿ya? Yo soy Súper. Cotajaque. Cotajaque, CC es Cotajaque, ¿sí? Cotaguarmi. Pampajaque, ¿Ya? licenciado. Pampajaque, ¿ya? Pampajaque, súper. Esto es una clasificación muy común en los pueblos. Pampajaque y a los de arriba se dice Coyojaque. ¿No? Pampajaque y Coyojaque, ¿sí? Ujú. Ahora vamos a clasificar, a ver, con objetos, cosas, a ver, procedencia. Por ejemplo, cuando van al mercado, ¿qué les dicen? ¿O qué preguntan? Digamos, de la papa, ¿no? Es Ah, arenosa, dicen, ¿no ve? ¿Y qué sí, les dicen? es de Achacachi, dicen, otros Es de de Batalla. Achacachi, ¿no ve? Sí. Entonces les dice la procedencia, ¿no? Entonces, por ejemplo, podría ser, no sé, Araca es el famoso, ¿no? Ah, sí. Arachoque. Estamos dando atributo en función a la procedencia, lo que sería la raíz, papa, ¿no? En este caso, un objeto, y Araca es un lugar, ¿no ve? Arac, choque. Procedencia. ¿Se entiende procedencia? Así podemos dar atributos a objetos, personas, en función a la procedencia. ¿Está Ya. bien? ¿Se entiende? Sí. Sí. ¿Alguna pregunta? Y una ¿Ninguno? preguntita, ¿Sí? Yatichiri, antes decían de Urinsaya, Aransaya, ¿eso se sigue usando? Sí, se sigue usando. Ah, ya. ¿Eso se puede usar como procedencia también? Sí, se puede utilizar. Ah, ya. Son las parcialidades, ¿no, Yatichiri? Sí, son las parcialidades. Siempre va a haber, eso es algo cultural, ¿ya? Ahora siempre Yatichiri, hay lo esa que usted división está, de... Sí, sí, lo lo que, escucho. lo que usted está enseñando, ¿se podría decir que son toponimias en algunas oportunidades? En algunas oportunidades. Ya.
pero lo que se conoce así en lingüística es atributos. Atributos, correcto. ¿Ya? ¿Se entendió? Gisa. Sí. Ahora vamos a ver procedencia, ya hemos visto. Vamos a ver. Condición, ¿ya? En función a la condición, ¿ya? A ver. Uiwahaqi. O aquí podría poner como verbo. Uiwachirhaqi. ¿Qué estoy diciendo? Persona que cría ganado. Sí, Que cría animales. Ajá. que cría animal, que se dedica a la ganadería, ¿no? Uiwachirhaqi. Estoy haciendo referencia a su condición de vida. ¿No ve? Ujú. Sí, a ver, otro ejemplo, ¿qué podría hacer? Yapujirhaqi, licenciado. Ya, yapuchirhaqi. Ya que la persona que se dedica a sembradía, a cultivar, ¿no? Productos. Yapuchirhaqi. ¿Qué otra condición más podría hacer? Arnaqirhaqi. Arnaqirhaqi, ¿ya? ¿Qué quiero decir? Persona que grita. Persona que grita. Ya, muy bien. Hay personas que siempre gritan, ¿no ve? Ajá. O al menos yo conocí una persona que cuando metía unos drinks, ¿no? Pasaba por ahí gritando, todo el camino gritando, ¿no? Arnaqirhaqi, ¿ya? A ver, otro ejemplo. Se puede Payir decir, warmi. Ya, Payir Warmi. ¿Qué podría decir? ¿Qué significaría Payir Warmi? mujer cocinera. Mujer cocinera. Mujer cocinera, Cocinera. ¿no? Que se dedica a la cocina. ¿Sí? Payir Warmi. Otro ejemplo. Y también se puede decir wawachir jaque. Wawachirhaqi, ya podría decirse, ¿no? Generalmente Wawachir Warmi, ¿no? O sea, que da luz a... Si no es persona Warmi que cría también a los sería, niños. profe. ¿Perdón? ¿No Jair sería Warmi. persona que cría a los niños? Wawachaña es ese acto de dar a luz, ¿ya? Ah, ya. Usuyir no es yatishiri. Usuña también, ¿sí? Ya, ya. Wawachaña es ese momento en el cual dan a luz, ¿ya? Pueden ser Wawachaña, animales, pueden ser personas, ¿no? ya. Ah, ya. Uyuiri sería criar, ¿no? Warmi, profe. Exacto. Uyguiri criar. Uyuir. Uyuirhaqi. Uyuirhaqi, ¿no? Ah, ya. Eso Ahora sí, sería ¿no? criar. Uyuaña. Persona que cría, ¿no? ¿Sí? Uyuirhaqi. ¿Ya? Otro ejemplo. Pichan jaqe. Pichañhaqi. Pichirhaqi. Pichirhaqi. ¿Sí? La persona que barre, ¿no? Los barrenderos, ¿no? Ujú. ¿Se Pichir entiende jaqe, la sí. condición? Sí, ya te hizo. ¿Algún ejemplo? ¿No? Vaya, Cortan el cabello. Payapayhaqi, ya, policía. Bien. Muy bien. Entonces, ya sabemos las condiciones, ¿sí? Las condiciones. Ahora, por último, hay una clasificación. Esto se llama relación meronímica. Vamos a borrar. Meronímica. ¿Sí? Natak Casti. Meronímica. ¿Y eso qué es? Por ejemplo, Es primera vez que escucho. Yatichiri, a ¿qué ver, significa? pongamos, perdón, le escucho.
¿qué significa meronímica? ¿A qué se le puede decir esa palabra? Ya, pongamos ejemplo, ahí se van a dar de cuenta, ¿ya? Por ejemplo, Cota, a ver, alguien me está bloqueando, ahora sí. Cota Laca. ¿Qué es Cota Laca? Lago. La orilla del lago o del mar. Orilla, ¿sí? Orilla del lago. A ver, después vamos a explicar un poco. A ver, pongamos otro ejemplo, a ver. Yatichiri puede ser Parinacota. Parinacota, sí, podría ser. Otro ejemplo, a ver. Jawir Pampa, licenciado. Sería eso, ya sería de atributo. No, Ah, ya, no, perdón. no sería la otra clasificación de atributo. Ujú. Si se dan de cuenta, laca es boca, ¿no ve? Cota es lago, ¿sí? Denme un segundito, por favor. Un minuto. Ya, ahora sí, volví. Entonces les decía, meronímica hace referencia a eso, ¿no? O sea, son, por ejemplo, composiciones, compuestos de sustantivos, ¿no? ¿Ya? Cota es lago y laca es boca. ¿Ambos son sustantivos, sí o no? Sí. ¿No ve? En cambio, los Cota otros no. Cotani. ¿Perdón? Cota Cotani. Sí, podría ser cota Hay un lugar cotani. acá que se llama Cota Cotani. Sí, por ejemplo, eso es una meronímica. Yatichiri, entonces se puede decir Cotacayu, digamos, al pie del lago. Ah, ya, podría decir, por ejemplo, cotacayo. Sí, Ah, ya. cotacayo. Ujú. A ver, ¿qué podría ser otro ejemplo? A ver. Licenciado, ¿se puede, como así, utilizando el ejemplo de la compañera anterior, decía, ¿cómo es? Cayu Collo. Cayo, collo, o collo, cayo, ¿no? Collo, cayo. Collo, cayo. Que significa pie de cordillera, ¿no? Collo, cayo. Ah, pie de la cordillera. Por ejemplo, este meronímica generalmente se utiliza para dar formas, para dar nombre en aymara a cosas que existen en el castellano, ¿no? Por ejemplo, ¿cómo decir una camilla? ¿Alguien sabe? No. No, ¿no ve? Hay ¿Y uno, quiña esto no paña? sé si están de acuerdo. Por ejemplo, dice Gisca y Quiña. Sí. Cayo, Cayo, Nasa. Ayunasa. Pie de la nariz. Exacto, pero se da, digamos, a cosas para dar nombre a cosas que existen en castellano que no tienen nombre en aymara. Ah, ¿Ya? ya. Para eso se utiliza generalmente el meronímica. Y Cayunasa, ¿qué es lo que sería? ¿La En camilla? este caso dan significado como camilla. Ah, ¿Ya? ¿Se entiende? Ajá. Sí, a ver, así más como el ejemplos. Calacayu. Tacayo. Como pan, Jalacayo, por ejemplo, ¿no? o como panca que caña, así que dice, digamos, cuaderno para cuadernos. Exacto. Jalacayo, por ejemplo, ¿no? ¿Qué es tala? Piedra y cayo, pie. Pie.
Pie Sí. de piedra más o menos, ¿no? Al pie, Mm. sí. Y se le dice al burro, ¿no? Porque es todo Y terreno, edificio. ¿no ve? Ah, ¿No ve? Ah, Eso es calaca. meronímica. A ver, lo que decía Panca, Pelcaña. Panca es cuaderno, libro en todo caso, libro, panca. Pelcaña es escribir. Entonces, ¿cómo digo Cuaderno. cuaderno? Panca, pelcaña, ¿no? Mm. Cuaderno de escribir, ¿no? En este caso, Escritor. libro para escribir más o menos, ¿no? Pero hace referencia al cuaderno. Eso es meronímica. ¿Algún otro ejemplo? A ver. Yatichiri puede ser Calamarca. Calamarca. Mm. Ah, ya, pero eso es otro, ¿no? Tiene que ver con otra. Por Pueblo ejemplo, de piedra. Calamarca podría ser de propiedad, Ah, Ah, ya. ¿sí? Propiedad, como Chayapampa, Chayapato, no sé qué hemos dicho, ¿no? Sí. Calamarca, ¿no? Caracayo, Aracayo. descalzo o no se puede. Se podría, pero no entraría aquí, ¿no? Aracayo, pie pelado, pie descalzo, ¿no? Arajaque. Arajaque, sí, también entraría tal vez. Mm. ¿Ya? Pero eso tal vez sería condición, Sí, estaba no pensando lo mismo. meronímica. ¿Ya? Sí, Aracayo es condición. Aracayo, ya. Sí. ¿no? Descalzo, ¿no? Es la condición, pero aquí no. ¿Ya? Meronímica. No entra. Gracias. A ver. A ver, ¿algún otro ejemplo? entonces sería, a ver. Jauer. Ya. Ustedes en casa van a pensar, ¿ya? este sería Huaca y Quiña, dicen algo así. Huacaiquiña, sí, podría ser meronímica tal vez. Huacaiquiña, digamos, una casa, ¿no? Huacaiquiña, Ajá. ¿ya? ¿Ya? Guaraguara, Jaguira. Guaraguar, Jauira, Guaraguar, ¿ya? Jaguira, ese. Sí, Guaraguar, Jauira, ¿ya? El río de Estrella. estrellas. Estrellas. Y El hay cielo. eso en la constelación, ¿no? Guaraguar, Sí. Jauira, Ah, ¿sí? ¿Ya? Entonces, Guara, 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 Guar, Ah, es Jauira, la Vía ¿ya? Láctea, ¿no? Vía Láctea, exacto. ¿Sí? Guaraguar, Jauira. Jaguira. Ahora uy, decía, por seca la C, ejemplo, sí. Huaca y Quiña, ¿no? Por ejemplo, esto puede ser Huaca. establo, Guapísimas. Sí. ¿sí? Huaca y Quiña, Sí, Huaca y Quiña. ¿no? Establo. ¿Ya? Como Cayunaza, más o menos, ¿no? Ajá. ¿Ya? Ah, Eso es meronímicas. Esos son los atributos o las formas de atributo en Aymara. ¿Ya? ¿Tienen alguna pregunta? Súper interesante. ¿Sí? Tal vez manejamos, pero no conocíamos de forma clasificada, Sí, ¿no? sí, sí, sí. ¿Sí? Entonces ahora lo hemos clasificado y ahora se pueden dar cuenta mejor, ¿no? Ujú. ¿Sí? Licenciado, perdón. ¿Sí? Usted decía de que son términos que no existen y se le pueden dar el nombre, ¿verdad? Sí, en su mayoría. El Atamiri, ¿cómo sería en este caso, licenciado? ¿Estaría tal vez en ese grupo o No, nada que ver? no entra aquí. Ah, ya. Por ejemplo, Perfecto. Atamir y Chililir, esos nombres que se le han dado, está en Neologismo. función a la forma, al sonido, no me acuerdo cómo se llama Onomatopeicos, ese ¿no? En todo término. caso. Ujú, ¿Ya? Neologismo, ¿no? Neologismo, correcto, eso es. ¿Ya? ujú. Aquí en cambio Gracias. no, son composiciones de palabras, ¿ya? Correcto. Yatichiri, Kamer Jaque. Kamir Haqe, eso sería condición. Oh, Condición. sí, Kamiri es que tiene mucho. que tiene, ¿no? De tener. Mm, Kamir tiene, sí. Haqe, ¿no? Persona que tiene, ¿no ve? Adinerada, Adinerada, rica, ¿no? caudalosa. Mm, ¿Sí? Entonces, Kamir Haqe es de condición, ¿ya? Es su condición de vida, ¿no? Walik, Al ¿algún anterior ejemplo más? repetición, Karina. ¿Perdón? Cuchijaque. No escuché bien. también de condición.
Kuchiake. Kuchirjaqe. Sí. No escucho bien. Kuchirjake. Kuchir. Ukamsiwa. ¿Quiere decir También es kuchiri o condición. kuchiake? Hombre cochino. Ah, kuchi entonces. Kuchirjaqe. Kuchihake. Ya, hombre cochino. Ahora. Infiel, condición. infiel. Ah, Infiel. ya. Ya, infiel generalmente, kuchi es general suciedad, ¿no? Entonces, infiel es, también se dice Guarmirara, eso, pero guarmirara. el otro, la forma más directa de decir es caño. Este es el que se utiliza comúnmente. Caño jaque, eso es infiel. ¿Ya? El kuchi también, ¿sí? Kuchi también es, pero este es el que se utiliza más, ¿no? Caño jaque. Ambos son sucios, cochinos, pero esto se da más atribución a los infieles, ¿ya? Hombres sucios, ya. Hombres sucios, o ayudarme Infieles. también, no sé, pues, ¿no? Ah, ya te No, ya te Se quitó el cualquiera. tiro. Se quitó el tiro, no se Mejor vale. volvemos, ya está. No, Eso no dolió. dije nada, nunca Y existió. cuchi, profesor, cuchi, de alegre. Ah, cuchi, Cuchi. cuchi, ¿ya? Chijate. El otro es el Cuchi. cuchi, diferente, ¿no? Eso iría Cuchi, también en condición. Cuchi, ¿sí? Condición. Condición, cuchi Condición. happy, ¿no? Persona alegre, Claro. condición. Ah, ya. Ay, y si lo hemos puesto de los ejemplos del anterior trabajo, ¿No escucho bien? yo ya tichiré ese cuchi lo he utilizado en mi anterior trabajo, en la tarea número 3. Dice cuchiguarmi, por ejemplo, mujer feliz, cuchichacha, yo he puesto. Ahí está, po. Adjetivo y sustantivo. Como adjetivo, claro. Como adjetivo está bien, pues, ¿no? Adjetivo y sustantivo. Ahora, otra cosa es que si te has equivocado, ¿no? En vez de decir cuchiwarmi, digamos, has visto cuchiwarmi, ¿no? Mujer alegre, entonces, ahí está mal, ¿no? No, Pero como ya. adjetivo está bien. ¿Ya? Muy bien. Y cuchi, jaque o cuchi, ¿no sería adjetivo también? Claro, También. es adjetivo. Claro, Calificativo. En Claro, ese caso. estamos calificando. claro, claro. Walik. Pakalpo alwapachao. Hikisinkam takin, walik yukiparapjata. Ay, Yatichiri, cada día aprendemos más. Súper. En cama, Walik, walik. licenciado. Hikisinkam takini. Iki sin cama, ya te chiri. Iki sin Sin cama. Feliz Día de la Madre a los de Bolivia, a las hermanas de Bolivia. ¿Por qué nomás ella nomás? Ya, ¿Ves? para ti pagar también. cuyaca. Ya, Día ya. de la Madre. Me Hermanita. segregas, Cece. Ya, perdón, ya te debo una chela. Eso, bien, así se arreglan las cosas. Mamanaca. Waliki, takinitaki, Manaca. Morikipan.